Hola comunidad, bienvenidos a este nuevo video donde te mostraré algunos consejos para ahorrar resina. En este caso estoy utilizando el slicer de Elego, que es completamente nuevo, y si quieres saber acerca de las novedades, en la tarjeta encuentras el video correspondiente. Aquí tengo esta pieza que, bueno, como puedes ver está completamente rellena. ¿Cuál es el primer consejo que doy para ahorrar resina? Y creo que esto es muy obvio, es hacerlo hueco. En este caso, esta figura va a ser para poder sacar un molde. Entonces, sí, de cierta manera debe tener resistencia a la pieza para poder sacar el molde, como lo comento, pero realmente va a ser de un solo uso. Entonces, tampoco es necesario que esté completamente sólida. Vamos a seleccionar la pieza y nos vamos a ir aquí al apartado de vaciado. Y aquí viene algo importante. Las paredes que dejemos, en este caso dice 1 milímetro, creo que es un valor muy bueno. Sí, van a ser piezas más de exhibición, adornos, pero en este caso, como les comento, va a ser una pieza que se va a trabajar. Entonces yo ya he trabajado con este cliente y hemos manejado paredes de 2 milímetros. Realmente sí queda bastante fuerte, pero si realmente tú crees que tu pieza va a ser sometida a esfuerzos muy grandes, yo te aconsejaría llegar hasta los 4 milímetros de pared. En este caso vamos a dejar esos parámetros así por default y vamos a dar clic en confirmar. Bueno, ahí ya terminó la operación y como puedes ver aquí ya se ven los 2 milímetros de pared. Obviamente entre más gruesa hagas tu pared, pues más resistencia va a tener, así que pues hay que considerar mucho eso. Bueno, como paso número 2, lo que yo te recomiendo es hacer el hoyo para el drenado de la resina. Por dos cosas. Número uno, ya lo comenté, obviamente al momento que se esté imprimiendo la pieza, la última parte pues va cerrando, lo cual va a atrapar, va a dejar adentro resina. Si esta resina se queda adentro y no la vaciamos de ahí, no la sacamos, puede realmente ocasionar que la pieza se rompa, ya que la resina de cierta manera empieza como a convertirse en vapor. Este vapor empieza a ejercer una presión dentro de la pieza y va a tronar. Obviamente dependerá del grosor de pared que le hayas puesto, pero realmente es sí o sí vaciar la resina. Además de que también es muy recomendable hacer un orificio para evitar la succión al momento que la pieza se está levantando contra el FEB. Digo, este es un efecto que ya muy conocido en la impresión 3D de resina. Y bueno, para ello, ¿dónde lo debemos de ubicar? Lo debemos de ubicar prácticamente, digamos, como a los lados para evitar esa succión. En este caso yo lo voy a hacer aquí abajo. ¿Por qué? Porque la pieza la voy a inclinar, no la voy a imprimir completamente así. Digo, ya sabes que es muy común que las piezas se impriman a 45 grados, pero yo también lo hago para que no se lleve tanto tiempo, ya que la altura de capa es muy pequeña y la pieza es bastante alta. Entonces, para reducir también un poco el tiempo de impresión, pues voy a hacerlo aquí abajo y después lo voy a inclinar. Entonces me voy a acercar, voy a seleccionar la pieza, la herramienta Holes, y bueno, nos pregunta algunas características, en este caso por ejemplo el diámetro, yo lo voy a poner en 10. Aquí puedo ver la visualización y creo que sí está bastante grande, le voy a poner por ejemplo unos 7 milímetros y creo que está bien. ¿Por qué lo hago grande? Bueno, realmente hacerlo muy pequeño te va a costar bastante sacar la resina. Primero obviamente meter el alcohol para hacer un enjuague y sacar la resina. Entonces entre más grande sea el hoyo pues te va a ayudar mucho mejor. Entonces lo voy a dejar ahorita en 7 milímetros de diámetro, pero también es muy importante el tema de el grosor. ¿Qué hace como tal el slicer? Hace una resta booleana. Prácticamente esto que vemos es un STL. Entonces también necesitamos darle cierta altura. Pero nosotros podemos modificar este cono dándole un diámetro también aquí igual, por ejemplo de 7. Posicionamos la herramienta, ahí nos da una pequeña previsualización y solamente damos clic en confirmar.
Y como puedes ver, ahí queda completamente el hoyo de drenado. Obviamente creo que sí pudo haber sido un poco más grande, pero bueno, espero que se haya entendido. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal. Gracias por el apoyo. Bueno, como siguiente consejo para ahorrar material, vamos a irnos al apartado ya de soportes. Pero antes pues voy a orientar la pieza. Le voy a poner por ejemplo aquí 90 grados y la voy a girar 45 grados. Puede ser más, puede ser menos, obviamente todo depende de tu pieza. Aquí creo que es un poquito de más. Voy a girarla un poco así. Le voy a dar el aplicar y ahí está. Bueno, vamos a irnos al apartado de soportes. Y bueno, lo primero es cuánto es la distancia que realmente se recomienda para subir la pieza. Obviamente si ponemos la pieza muy alta pues va a consumir más material, además de que también será más tiempo de impresión. Yo recomiendo 5 milímetros de altura, la cual pues bueno, aquí ya está configurado. A mí siempre me ha funcionado muy bien esa altura, realmente no creo que sea necesario más o menos. Y bueno, como puedes ver, pues aquí el hoyo de drenado ya quedó un poco más, digamos un poco más a los lados, ya no está completamente pegado a la cama, lo cual pues como les comentaba nos va a servir para la succión contra el FEB. Bueno, aquí algo importante y a veces veo que se comete mucho el error es respecto a la plataforma en la que se van a empezar a construir los soportes, ya que hay varias opciones. Para ello vamos a irnos aquí a modo avanzado y vamos a seleccionar la parte que dice Base Plate. Y aquí mira, en Baseboard Type. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, digamos que es la geometría que va a ser sobre la que se va a sentar el soporte. Yo he visto que utilizan este tipo de base, pero realmente creo que es mucho material que se gasta al final. Yo la verdad te recomiendo mejor usar la área mínima para que sea realmente, digamos, donde se construye realmente el soporte. Pero vamos a verlo. Por ejemplo, voy a seleccionar este rectángulo, le voy a dar en confirmar y damos en Generate Automatic Supports. Y como puedes ver, pues prácticamente todo, digamos, todo el ancho de esta pieza lo hace también de base de soporte. Y realmente, pues en esta zona, pues está desperdiciando material. Ahora, lo voy a borrar y vamos a seleccionar el que les comento que yo recomiendo, el Minimum Area. Confirmamos, generamos soporte y ve, realmente sí nos podemos estar ahorrando bastante material. Entonces eso es lo que yo recomiendo. Ahora también, en este caso estos soportes están muy delgaditos, sí te recomendaría, bueno, para este caso, sí te recomiendo un poco más gruesos. De hecho, mira, por ejemplo, aquí hace soporte, yo todos estos la verdad los quitaría, inclinando un poquito más la pieza para ahorrarme todo esto y solamente quedarme con esto. Ahora, nada más importante, haz pruebas para que sepas cuál es tu ángulo ideal para que no haga soporte. Y también el tema de la densidad de soporte también podría ayudar a reducir también la cantidad de resina a utilizar. Voy a hacer una comparativa de realmente cuánto es la diferencia de resina que nos se ahorraría al hacer esta configuración. Bueno, ¿cuánto daría por ejemplo esta pieza tomando en cuenta la mínima cantidad de base para soportes, soporte normal y el vaciado? Que ojo, yo realmente tengo poco utilizando el software, apenas lo estoy afinando los ajustes, entonces todavía no está completamente al 100, pero bueno, así como está, que casi la mayoría son parámetros por default, vamos a ver cuánto daría. Vamos a irnos a la parte de slice. Bueno, aquí ya puedes ver el proceso y aquí lo tenemos, daría 33.5 gramos. Realmente es muy poco. Bueno, aquí tengo la misma pieza, solamente que bueno, como puedes ver está la base completa para los soportes,
La cantidad de soportes, la densidad es la misma, pero pues aquí tengo la pieza completamente rellena. Vamos a hacer el slice para ver la comparativa y como puedes ver aquí tenemos que son 87.1 gramos. Realmente estamos hablando de casi 50 gramos de ahorro. Obviamente lo principal pues es que la pieza no está hueca, pero realmente también hace mucha diferencia la base. De hecho, yo te recomiendo que el grosor de esta base no sobrepase el milímetro. He visto impresiones donde salen con una base demasiado gruesa, demasiado grande y al final es resina que no se utiliza, se va a la basura. Entonces yo te recomiendo que si hagas muchas pruebas, trates de ajustar los parámetros para que obtengas la impresión que requieres, que necesitas, pero también que ahorres material. Eso es todo. Gracias por tu preferencia.